viendo ahorita. Si no se entiende esto, pues no vamos a entender lo que viene más adelante. Entonces, quiero hacer una pequeña recapitulación sobre las subfases que estuvimos platicando ayer y también sobre los puntos de control que observamos en esas fases, ¿sí? Entonces, quiero repasarlas otra vez, quiero que quede bien claro para poder avanzar sin ningún problema y que todos entiendan lo que estuvimos platicando ayer, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular solo un poco, una especie de repaso para que quede bien claro ahora sí, ¿sí? Que no nos quede ninguna duda. Bueno, recuerden que ayer platicamos solamente de la interfase y en la interfase nosotros destacamos pues 3 subfases, ¿verdad? Entonces ayer platicamos de la fase G1, ¿sí? Platicamos de la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿sí? La fase M todavía no la abordamos, eso tiene que ver con otros procesos que vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulando rapidísimo, chicos, quiero que se entienda bien qué es lo que va a pasar aquí. Recuerden que lo que vamos a ver es que una célula, ¿sí? Una célula de nuestro cuerpo va a dar lugar a 2 células hijas, ¿sí? Entonces vamos a ver que una célula dará lugar a 2 células hijas. Entonces necesitamos que esta célula en algún punto de su ciclo biológico tenga el doble de todos sus componentes, el doble de todos sus nutrientes y el doble de energía. Y eso es precisamente lo que veremos aquí en la fase G1. En la fase G1 del ciclo celular vamos a ver que nuestra célula va a duplicar la cantidad de componentes celulares. Recuerden que esto requiere pues una serie de pasos que ya platicamos ayer, aquí nada más se los voy a mencionar rapidísimo. Entonces, en la fase G1 lo que veremos es que se duplica la cantidad de ARN, se duplica el ARN, ¿sí? El ARN en todos sus tipos, ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ARN va a acelerar la síntesis de proteínas. Se acelera entonces la síntesis de proteínas. Bueno, ya hemos platicado de las funciones de las proteínas en nuestras clases de bioquímica y hemos platicado que las proteínas tienen sobre todo una función estructural, son el material con el que nosotros vamos a construir a nuestras células y a nuestras fibras y a nuestros tejidos, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos más proteínas? ¿Por qué queremos acelerar la síntesis de proteínas? Porque ocupamos el doble de proteínas para producir a 2 células hijas a partir de una, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos más proteínas? Porque vamos a duplicar a la célula que está iniciando este ciclo, ¿sí? Vamos a tener a partir de una célula 2 células hijas, ¿sí? Por eso necesitamos más proteínas. Y bueno, pues precisamente aquí en la fase G1 lo que vamos a ver y que lo que es en realidad importante en esta fase G1 es que se duplica la cantidad de componentes celulares, ¿sí? Se duplica la cantidad de, vamos a dejarlo como organelos, ¿sí? De todos modos, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre un organelo y un componente, ¿sale? Entonces, pues, vamos a dar lugar, ¿sí? Vamos a dar lugar a 2 células hijas. Entonces yo necesito el doble, ¿sí? El doble de todo lo que tiene esta célula para repartirlo entre esas 2 células hijas, ¿sí? Como voy a construir una célula nueva, pues necesito el doble de esos bloques de construcción, ¿sí? Que son en este caso las proteínas, ¿sí? Entonces, pues, en la fase G1 lo que vamos a ver es que vamos a duplicar la cantidad de componentes celulares. Y para duplicar esos componentes celulares, pues necesitamos el doble
bloques de construcción, por así decirlo, que son pues las proteínas, ¿sí? Proteínas que tienen una función estructural. Obviamente, pues se van a duplicar también todas las demás sustancias intracelulares. Lo que más tenemos que destacar aquí es que se duplica la cantidad de organelos celulares, ¿sale? A ver, me dicen por acá, entonces las proteínas son como el combustible para que se lleve a cabo este proceso. No tanto el combustible, más bien como el material necesario, ¿no? El material necesario para que construyamos lo que necesitamos construir, o sea, estas dos células. Ok, listo. Bueno, decíamos que aquí, al final de la fase G1, nosotros teníamos un punto de control, ¿sí? Un punto de control del ciclo celular. Entonces, este punto de control es el punto de control denominado como R o punto de restricción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos vamos a ponerle aquí, punto de control R, ¿sí? Punto de control R. Entonces, en este punto de control o punto de restricción se van a revisar tres cuestiones, ¿sí? Se van a revisar tres cuestiones que tienen que ver con lo que pasó en la fase G1 del ciclo celular, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a revisar en este punto de restricción, en este punto de control R, es que la célula tenga los nutrientes necesarios, ¿sí? Los nutrientes adecuados. Entonces debe tener también la energía suficiente, ¿sí? O sea, debe contar con la energía necesaria para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con las demás fases, ¿no? Entonces debe tener energía suficiente. Lo segundo que vamos a revisar es que la célula tenga el tamaño correcto, ¿sí? Ahí, debe tener el tamaño correcto. ¿A qué me refiero con esto de tamaño correcto? Bueno, pues se duplicaron todos los componentes celulares, ¿verdad? Entonces, al duplicar estos componentes, la célula aumentó su volumen celular, ¿sí? Aumentó su volumen celular. Entonces, si no tiene el doble, por así decirlo, del tamaño, si su tamaño no está indicando que los componentes celulares no se duplicaron de manera adecuada y entonces no podemos seguir con el ciclo celular, ¿sí? Y no todo depende de la célula. Como tercer punto a revisar aquí es que debe estar, que nuestra célula pues se debe encontrar en un entorno adecuado, ¿sí? O sea, además de los nutrientes intracelulares con los que la célula cuenta en su citoplasma, también la matriz extracelular donde está existiendo esta célula debe contar con los nutrientes necesarios, con la energía necesaria y los sustratos, pues, para que ocurran estos procesos de división, ¿sí? Entonces, pues, el primer punto de control del ciclo celular es el R, y aquí lo que vamos a revisar es que la energía sea suficiente, que la célula se haya duplicado correctamente, o sea, su tamaño, pues, y que el entorno sea adecuado, ¿sale? O sea, que tengamos, pues, todas las condiciones necesarias para poder avanzar a la siguiente fase del ciclo celular, que es la S. Si este punto de control no se cumple, acuérdense, si estas tres condiciones no se cumplen, lo que va a pasar es que nuestra célula va a ir a la fase G0, ¿sí? Sale pues del ciclo celular a un periodo que se llama intercinesis, ¿sí? Les decía, no siempre va a ser para hacer apoptosis. Muchos de nuestros maestros, incluso mis maestros de la prepa, me llegaron a decir que no, la fase G0, perdón, es únicamente para que la célula haga un proceso que se conoce como apoptosis. No, no siempre. Va a haber casos en los que la célula puede tomar un reposo, ¿sí? Intramitótico, en el que pueda acumular, ahora sí, lo que no se pudo acumular durante la fase G1, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa si este punto de control no se cumple? La célula sale del ciclo celular a la fase G0 a un proceso que se llama intercinesis, un descanso intramitótico, ¿sí? Y va a empezar otra vez con la acumulación del ARN, con la síntesis de proteínas y a duplicar la cantidad de componentes que no se hayan duplicado, ¿sí? Entonces recuerden que aquí se duplicó todo. Ya tenemos el doble de retículos endoplásmicos, el doble de aparatos de Golgi, el doble de mitocondrias, el doble de centriolos, el doble de todo, con excepción de uno, con excepción del núcleo, ¿sí? Con excepción del núcleo. Ok. Bueno, si este punto de control se cumple, entonces la célula ahora sí avanza a la siguiente fase del ciclo celular, ¿sí? Que es la S. A ver, vamos a ver por aquí algunas preguntas porque veo muchas. Entonces, ¿el punto de control R es también la fase G2? No. Fíjense que las fases del ciclo celular son solo estas, ¿sí? Las estoy poniendo aquí en un recuadro rojo. G1, S y G2, ¿sí? Y entre cada fase va a haber un punto de control, ¿sí? Véanlo así, vamos a verlo de otra forma. Esta fase fue el primer tema que nosotros vimos, ¿no? El de biomoléculas. Y el que seguía era el de biología celular, ¿verdad? Primero biomoléculas y luego biología celular. Y para saber si ustedes estaban listos para poder ver, biología celular, ¿qué tuvimos que hacer? Una evaluación, ¿verdad? Tuve que poner ahí un punto de control en el que yo revisaba si ustedes tenían lo necesario para continuar a la siguiente fase, ¿sí? Entonces podemos decir que G1 es un tema, S es otro tema, ¿sí? Y R es el examen del tema anterior, ¿me explico? Entonces, fíjense que cada fase va a tener su examen, ¿sí? G1 tiene su examen. ¿Cuál es su examen? R. ¿Qué se evalúa en R? Que la célula tenga la energía necesaria para su división, que los organelos se hayan duplicado de manera correcta y que su matriz extracelular también sea la correcta para la división. ¿Ya me explico un poco mejor? Entonces, no es que el punto de control R sea una fase, no, es un punto de regulación nada más. ¿De acuerdo? Bueno, a ver qué más. Entonces, el punto R está entre G1 y S. Ajá, es una evaluación, exactamente como lo acabamos de decir. Muy bien, se va a reiniciar el Windows. O sea, como G0 es como, sí, ¿verdad? Se reinicia, empieza otra vez la fase G1. Si no se cumple todo esto, se reinicia nuestra célula y empieza otra vez la síntesis de ARN, la duplicación de proteínas y la duplicación de componentes. Podemos decirlo así. ¿Cuál era el punto número 3? Aquí está, mira. Que la célula tenga un entorno adecuado, que su matriz extracelular también tenga los nutrientes y la energía necesaria, ¿sí? Entonces, en G0 no ocurre la apoptosis, no necesariamente, no en todos los casos, ¿sí? Recuerden que ayer vimos que había solamente 3 casos en los que una célula entraba a G0, ¿sale? Bueno, a mí me enseñaron que G0 es un estado de quiesencia. Sí, también se le llama de esa manera, quiesencia, ¿sí? Intercinesis o quiesencia. Está correcto. Una mutación que ya está manifestada, ¿quiere decir que varió todos los puntos de control? Sí, o que haya evadido el siguiente. Ahorita vamos a recordar eso, ¿sí? A ver, o sea, el punto de control se encuentra antes de llegar a una fase, exactamente, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, el punto de control R, el punto de restricción, está antes de entrar a la fase S. O también podemos decirlo al final de la fase G1. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos bien. Ok. Vamos a lo que sigue. Decíamos ahora que en la fase S ocurrían 2 sucesos, dentro de los cuales el más importante era la duplicación de material genético. Entonces, en la fase S, lo que ocurre es la duplicación de ADN, ¿sí?
Aquí duplicamos ahora la cantidad de material genético. Acá duplicamos la cantidad de organelos. Aquí ahora lo que vamos a duplicar es la cantidad de material genético por medio de un proceso que se llama replicación. ¿Sí? Replicación del ADN. Entonces, recuerden cómo iba esto. ¿Sí? En la replicación del ADN, vamos a poner aquí nuestra cadena de ADN. ¿Sí? Nuestra doble hélice. Y lo que va a pasar aquí es que una enzima helicasa va a separar estas dos cadenas. ¿Sí? Entonces, una cadena va a tener una orientación, otra cadena va a tener una orientación completamente diferente. Entonces, pues van a quedar expuestas las bases nitrogenadas de esta cadena de ADN, los genes, pues, vamos a poner aquí cualquier secuencia de bases, ¿no? Y acá otra, la complementaria, obviamente, ¿verdad? Ay, me equivoqué. Citosina, timina y ADN. Son cadenas complementarias, como pueden ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Una enzima polimerasa va a recorrer a esta cadena, ¿sí?, de ADN, y lo que va a hacer es complementar las bases nitrogenadas de esta cadena con sus propias bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener otra cadena doble, y acá lo mismo, vamos a tener otra cadena doble de ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a volver a adoptar su estructura de doble hélice. ¿Y qué tenemos entonces? Dos copias idénticas de esa cadena de ADN. ¿Sí me explico? Entonces aquí tengo una cadena de ADN y acá tengo exactamente la misma cadena de ADN. Se duplicó pues la cantidad por medio de un proceso que se llama replicación, ¿sí? Replicación, ya saben, se complementan las bases nitrogenadas por medio de una polimerasa para producir dos cadenas idénticas de ADN. Entonces recuerden que al inicio de la fase S, nosotros teníamos una célula con una cantidad 2N de material genético. Después del proceso de replicación, ¿qué pasó aquí? Acuérdense, 2N significaba 46 cromosomas, ¿sí? Después de la replicación tenemos una célula 4N y eso nos indica que tenemos la información necesaria para 92 cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí quedó claro? A ver, escríbanme por el chat en caso de que no haya quedado claro y seguimos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasó en la fase S? La duplicación del material genético. Listo. Bien, entonces aquí habrá otro punto de control, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay otro punto de control. Justo a la mitad de la fase S, ¿sí? Justo a la mitad de la fase S, vamos a encontrar el punto de control SG2, ¿sí? SG2. Entonces aquí tenemos el punto de control SG2. Y aquí simplemente vamos a revisar una sola cosa, ¿sí? En el punto SG2 lo que se va a revisar es que la cantidad de ADN sea correcta, ¿sí? Cantidad correcta de ADN. ¿Sí? Aquí lo que vamos a revisar es que la cantidad de ADN se haya duplicado de manera adecuada. O sea, pues, que al final de la fase S nosotros contemos con 4, eso es un 4N, con 4N de cromosomas. ¿Sí? Ok. ¿Esto es en la fase S? Sí. Esto que acabo de platicar es en la fase S. Todo lo que viene desde aquí de la duplicación y todo esto que expliqué de la replicación es en la fase S. ¿En qué momento pasa esto? ¿Te refieres a en qué momento del ciclo celular o en qué momento del ciclo biológico de una célula o de tu ciclo biológico? Ah, la replicación, ¿en qué fase es? En la S, ¿sí? Ahorita si quieren hacemos un pequeño diagrama para separar esto y que quede bien claro qué ocurre en qué parte,
¿Sale? Bueno, entonces aquí está, punto de control S, G2. ¿Qué ocurre en la fase S? Se duplica la cantidad de ADN, ¿sí? ¿Qué revisamos en el punto de control SG2? Que la cantidad de ADN sea correcta, o sea, pues que no tengamos cromosomas de más ni cromosomas de menos, ¿sale? Ok, listo. Entonces ahora viene la fase G2. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña separación para que quede bien claro qué sucesos ocurren en qué fase del ciclo celular, ¿sí? En G1, vamos a poner así como un código de colores, ¿no? A ver, vamos a poner en verde G1, ¿sí? G1 es esto. ¿Y qué pasó en G1? Lo que está en este recuadro verde, ¿sí? Todo lo que está en este recuadro verde tiene que ver con G1. Vamos a poner S, la fase S, pues, de color naranja. ¿Qué ocurrió en la fase S? Todo lo que tenemos en este recuadro de color naranja. ¿Sale? Ahora vamos a la fase G2. En la fase G2 vamos a ver que ocurre un proceso que en la literatura se describe como la fosforilación de histonas, ¿sí? O sea, en los libros nos ponen, se fosforilan las proteínas histona. ¿Y qué significa eso de proteínas histonas? Bueno, recuerden que la fase S también ocurría, o de hecho, más bien se llamaba S, porque ocurría la síntesis, ay, creo. Ocurre la síntesis de proteínas nucleares. Síntesis de proteínas nucleares. Con nucleares quiero decir que pertenecen al núcleo. Y dentro de esas proteínas nucleares están las histonas, ¿sí? Ok, en la fase G2 lo que veremos que ocurre es que se forman las estructuras denominadas nucleosomas, ¿sí? En la fase G2 tenemos a los nucleosomas. Entonces, G2 se forman los nucleosomas. ¿Sale? Ok, a ver, vamos a poner otro pequeño núcleo por acá. Entonces, decíamos que en la fase G1 lo único que se duplicaba era la cantidad de componentes celulares, ¿sí? En la fase G1 tenemos entonces pues el núcleo intacto. El núcleo tiene su cantidad de material genético ahí disperso en forma de cromatina, ¿sí? Entonces, en la fase G1 nosotros tenemos a la cromatina completamente dispersa. Ok, entonces recuerden que la finalidad del ciclo celular o de todos los sucesos que se están pasando aquí es repartir todo el contenido de una célula en dos células más. ¿Sí? Ok, este es un núcleo, nada más, el núcleo de G1 o el núcleo pues que tiene la célula en fase G1. Luego, ¿qué pasó en la fase S? Se duplicó la cantidad de este ADN, o sea que ya no tengo solamente este, ahora tengo una copia, ¿sí? Vamos a poner este ADN copiado en forma, o bueno, en color rojo, ¿sí? Para diferenciarlo. Entonces, no solamente tengo el ADN todo disperso ahí en el núcleo, ya para el final de la fase S, tengo el doble de ADN ya regado ahí, ¿sí? Y recuerden, repito, la finalidad de estos sucesos que estamos viendo aquí es ordenar todo para repartirlo en dos células hijas. Entonces, este cochinero de ADN que tenemos en el núcleo no lo podemos repartir así. ¿Qué va a pasar entonces en la fase G2? Se van a formar los nucleosomas. ¿Qué es eso de los nucleosomas? Los nucleosomas son como una forma preordenada, por así decirlo, no completamente, preordenada del ADN, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí en el núcleo, recuerden que se sintetizaron las proteínas histona, entonces ya tenemos ahí cúmulos de proteínas histona, ¿no? Entonces, sobre esas proteínas histona se va a empezar a enredar nuestro ADN, ¿sí? Se va a empezar a enredar y vamos a ver que pues ya no vamos a tener, no va a estar pues perfectamente ordenado, ¿sí? Pero ya no vamos a tener el ADN tan disperso como lo vemos en el núcleo de una célula en G1.
¿sí? Entonces ya está un poquito condensado, un poquito más ordenado sobre las proteínas histona. Entonces, ¿qué es eso de los nucleosomas? Los nucleosomas son una forma de ordenar al ADN o de empezar a ordenar al ADN para poder repartirlo posteriormente en dos células hijas, ¿sí? En dos células hijas. ¿Sale? Entonces, ojo, es una forma de preordenar, o sea, no está todavía completamente ordenado, ¿sí? No está completamente ordenado. Ya me están preguntando por acá, ¿aquí se forman las cromátides? No, todavía no. ¿Esta es la profase? No, esto es G2, ¿sí? ¿En dónde se forman los nucleosomas? Si te refieres a en qué fase, se forman en la fase G2, ¿sí? Recuerden que estamos utilizando como un código de colores. Entonces, en la fase G2 se forman los nucleosomas, ¿sale? Y otra vez, ¿qué es esto de los nucleosomas? Pues son como una forma de empezar a ordenar, ¿sí? Como empezar a ordenar al ADN, ¿sale? Ok. Aquí entonces vamos a tener otro punto de control, ¿sí? Más o menos al final de la fase G2 vamos a encontrar el punto de control denominado G2M, ¿sí? Entonces aquí está el tercer punto de control, G2, ahí, G2M. Aquí recuerden que lo que se revisa o lo que se hace es que se reparan posibles daños al ADN, posibles daños al ADN. Bueno, y vamos a platicar entonces aquí de estos dos puntos de control que tenemos al final, el GSG2 o el G2M, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una célula no cumple alguno de estos dos puntos de control? Bueno, pues entonces aquí, ahora sí, si el punto de control es G2, o sea, si tenemos pues una cantidad incorrecta de ADN, si se produjeron más, si se duplicó pues más o menos la información genética, si tengo más ADN para formar más cromosomas o menos para formar menos cromosomas, si este punto de control no se cumple, la célula va, sale pues del ciclo celular a G0 para ahora sí hacer el proceso de apoptosis, ¿sí? Porque recuerden, si una célula no tiene la cantidad correcta de ADN, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a producir células defectuosas y esas células defectuosas más adelante vamos a ver que son detectadas por nuestros genes supresores de tumor o por las citocinas inhibidoras o por células inmunológicas, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto va a desencadenar dentro de las células defectuosas un proceso que se llama apoptosis, ¿sí? Entonces, si este punto de control no se cumple, la célula va a hacer apoptosis, ¿sí? A ver, voy a borrar este diagrama de hasta arriba, este de la célula. Al cabo, yo creo que ya la idea principal de eso se entendió, ¿no? O sea, lo que queremos aquí es que se formen dos células hijas a partir de una sola, ¿sí? Ok, ok. Ahí, ya voy, chicos, ¿eh? Bueno, y vamos a mover estos diagramas por acá. Ayer me preguntaban si esto tenía que ver con el cáncer y sí, sí tiene bastante que ver, porque si recuerden lo que les dije, ¿sí? Si una célula no cumple con esta regulación, va a producir células defectuosas. Pero esas células defectuosas, como les digo, son detectadas por los genes supresores de tumor, son detectadas por las células inmunológicas, por las citocinas inhibidoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, si no se cumple, pasa eso de las tumoraciones, las células tumorales, ¿no? Pero para eso tenemos a todos nuestros mecanismos de defensa. Lo mismo va a pasar acá en el punto de control G2M. Aquí dijimos, se reparan posibles daños al ADN. ¿Qué es eso de daños al ADN? Recuerden, una complementación inadecuada de bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra secuencia y simplemente se va a complementar. Entonces, si aquí digamos que va una adenina y la polimerasa pone una guanina, eso está incorrecto, ¿verdad? Eso no va así.
Entonces, eso es lo que se conoce como un daño al ADN, ¿sí? Y las polimerasas lo que van a hacer es reparar, o sea, complementar pues correctamente a esas dos bases nitrógenas incorrectas, ¿sí? Las vamos a complementar otra vez o vamos a eliminar pues esa cadena, ¿sale? Y lo mismo, si este punto de control no se cumple, la célula sale del ciclo celular a la fase G0 para hacer otra vez, o bueno, no otra vez, sino también en este caso, mejor dicho, apoptosis, ¿sí? Y lo mismo, repito, ayer me preguntaban si esto tiene que ver con el cáncer. Sí, tiene que ver con el cáncer. Repito, nosotros tenemos una gran cantidad de mecanismos útiles para detectar a las células que se brincaron estas regulaciones y eliminarlas para evitar que sirvan como clonas tumorales, ¿sí? O clonas malignas. Pero pasa que algunos de nosotros que algunos de nosotros no expresamos correctamente esos genes supresores de tumor o que nuestro estado inmunológico es deficiente y no detectamos adecuadamente a esas células tumorales y pueden crecer descontroladamente, ¿no? Entonces no funciona esto de la apoptosis y las células se siguen dividiendo y dividiendo y dividiendo, ¿sí? Entonces, pues sí, tiene todo que ver con el cáncer. Porque, ¿qué pasaría si tenemos un ADN dañado? Pues eso es algo que le llamamos mutación. Y como platicamos en clases anteriores, hay mutaciones que son perfectamente compatibles con la vida, ¿sí? Hay otras que no. Entonces, si esas mutaciones no son reparadas, la célula se convierte en una célula tumoral y se sigue dividiendo. De esa manera, forma un tumor. Si el tumor hace un proceso que se llama metástasis, invade otros tejidos y entonces sí, ahí ya valió. Eso es lo que se conoce como cáncer. ¿Sí? Entonces, pues ahí está la cosa. A ver, tenemos más preguntas en el chat, chicos. ¿Qué es la metilación del ADN? Es la inactivación en uno de sus extremos, ¿sí? El ADN, recuerdan que tiene por ahí dos orientaciones, ¿no? De 5' a 3' y viceversa, de 3' a 5', siendo exactamente la misma cadena, porque recuerden que estas dos son complementarias y entonces estas también son idénticas, ¿sí? Y recuerden que estos 5 y 3 tienen que ver con las pentosas que forman el esqueleto de carbohidratos, ¿no? Entonces, cuando un metilo, así un grupo tan pequeñito como el metilo, se une a una pentosa, lo inactiva por completo y ya no puede actuar la helicasa ni la polimerasa sobre esas bases nitrogenadas. Entonces, la metilación del ADN es la inactivación estructural de la cadena doble, ¿sí? ¿Cómo se llama el segundo punto de control? SG2, el que tenemos aquí. ¿Qué es fosforilación? Es la unión de un fosfato a una molécula. Lo explicamos ayer, ¿eh? Todo esto pasa cuando la célula madre quiere crear otras dos células hijas. Sí, todo esto que acabamos de platicar es apenas la mitad, ¿eh? Todo esto es apenas la mitad de lo que hace una célula cuando va a producir a dos células hijas. Así es. Cuando se acomoda el ADN es en la fase G2. Ajá, sí, a ver, vamos a recordar. Esto, o así veríamos pues el núcleo en la fase G1, y aquí donde apenas se empieza a acomodar, es en la fase G2, ¿sí? Donde apenas se empieza a acomodar, lo que ya esté bien ordenado. A ver, si se detecta en el punto de control SG2 una cantidad normal de material genético, ¿qué sucede también? Ah, ya creo que ya se contestó esa pregunta, ¿verdad? Creo que ya. Ah, ya, sí. ¿Y qué hace el apoptosis? No, apoptosis es un proceso. Acuérdense que lo platicamos ayer, ¿eh? Apoptosis, a ver, vamos a ponerlo aquí. Es muy complejo, lo vamos a estudiar cuando veamos inmunología, ¿sí? Pero se los platico rapidísimo para que no tengan la duda. Apoptosis es un proceso, ¿sí? Apoptosis es un proceso de muerte celular.
¿sí? A grandes rasgos vamos a ver que aumenta una cantidad de citocinas que se llaman proinflamatorias en las mitocondrias, van a destruir la mitocondria, se va a detener el proceso de respiración aeróbica y la célula va a morir, ¿sí? O sea, apoptosis es el proceso de muerte celular. La célula se suicida, pues, por así decirlo, ¿sale? O sea, que a la fase G0 van las células que no cumplen los pasos exactamente. Es lo que platicamos en la primera clase de este tema. Ya ven que les dije, ¿no? A ver, voy a borrar todo esto y regreso a un diagrama que teníamos por acá, ¿sí? Antes de empezar todo esto les dije, nuestras células siempre cumplen estos pasos, ¿verdad? Pero hay algunas células que salen a la fase G0 y recuerden que les platiqué de tres casos, el de la intercinesis o la fase de quiescencia, el de la apoptosis o el de la especialización, ¿sí? Entonces recuerden que hay tres casos. Algo me dice que no me están poniendo atención, chicos. Algo me dice que estoy hablando aquí como loco y no me están poniendo atención. Porque todo esto que me están preguntando ya lo habíamos platicado, ¿eh? A ver, ¿qué más? O sea que después de la fase S, todo lo que salga mal para las células la llevará a su muerte. Dentro de la interfase, sí, porque pueden pasar otras acá en la fase M. De hecho, vamos a ver que hay otras regulaciones acá en la fase M que no necesariamente van a ocurrir, perdón, no van a desencadenar la muerte celular, ¿sale? Entonces, no necesariamente. ¿Cómo que la mitad? Sí, esto es apenas la mitad. Apenas vamos en la mitad. Nos falta toda la fase M, ¿eh? Toda la fase M. A ver. La apoptosis ocurre en una fase del ciclo celular. A ver, repito. La apoptosis ocurre cuando no se cumple, ¿sí? Fíjense, cuando no se cumple una regulación del ciclo celular. Cuando un punto de control no se cumple, ¿sí? O sea, si la cantidad de ADN después del punto de control SG2 es incorrecta, o sea, si tengo más o menos ADN del que necesito, la célula va a hacer apoptosis. Si los daños en el ADN no se reparan después del punto de control G2M, la célula se muere, ¿sí? Entonces, apoptosis va a ocurrir cuando no se cumple una fase del ciclo celular, ¿sí? Cuando no se cumple una fase del ciclo celular. No es que la apoptosis sea una fase, ¿sí? La apoptosis ocurre cuando no se cumple una regulación del ciclo celular. Intercinesis igual. Me están haciendo enojar, de verdad, y yo no me enojo, me están haciendo enojar. Les dije que hay tres casos. A ver, se los voy a anotar. Miren, tres casos. Vamos a poner cuando una célula entra a G0. Cuando una célula entra a la fase G0. En tres casos. Caso número 1, cuando no cumple la regulación R, cuando no completa pues todo lo que necesita para su reproducción, entonces entra un proceso que se llama intercinesis, ¿sí? Segundo caso, cuando no cumple la regulación SG2 o la regulación G2M, ¿sí? Si alguna de estas dos no se cumple, la célula es una célula defectuosa y entonces entra ahora sí a un proceso que se llama apoptosis, ¿sí? Sale del ciclo celular y bueno, ya dijimos, se muere, se suicida. Ya que veamos inmunología, vamos a ver el mecanismo completo. Y el tercer caso en el que una célula entra a la fase G0 o sale del ciclo celular para entrar a G0 es la especialización, ¿sí? Especialización. ¿Sale? Entonces, estos son los tres casos en los que una célula no puede continuar con el ciclo celular, sale del ciclo celular y, bueno, hace alguno de estos tres procesos. Recuerden, si no se cumple el punto de control R,
¿sí? Si no se acumula todo lo que se necesita para la reproducción, ¿qué va a pasar? La célula, bueno, sale del ciclo celular a una fase de reposo, no necesariamente para morirse, simplemente para volver a iniciar el ciclo y volver a acumular lo que necesita para su reproducción, ¿sí? Nada más allá. Entonces, ¿reingresa después de esta fase? Sí, sí puede reingresar, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa si no se cumple el punto de control SG2 o el G2M? Bueno, ahí sí, la célula no puede continuar su ciclo biológico. ¿Y qué va a hacer? Apoptosis. Se va a suicidar. ¿Sale? Y bueno, hay algunas otras células que nacen en un tejido, migran a otro tejido y ahí se especializan para cumplir alguna función que pues ninguna otra célula puede cumplir, ¿sí? Les ponía como ejemplo a las neuronas, ¿no? Que nacen del cuerpo, ¿sí? Migran a lo que se conoce como el neuroectodermo y ahí se especializan para cumplir una función que ninguna otra célula puede cumplir, ¿sí? Se especializan, salen del ciclo celular, ¿pueden reingresar? Sí, sí pueden reingresar, ¿sí? Entonces, pues hay tres casos, chicos, en los que una célula puede entrar a la fase G0, ¿sí? El caso número 1 es en el de la intercinesis. El caso número 2 es en el de apoptosis, cuando algún daño a su material genético es incompatible con la vida, ¿sí? Y el tercero es, bueno, migrar a un tejido y especializarse para cumplir una función que ninguna otra función, perdón, que ninguna otra célula puede cumplir, ¿sale? A ver, intercinesis igual apoptosis, aquí está, sí, aquí está todo. ¿Todo esto es la interfase? Sí. ¿Ya son las 5? ¿Ya son las 5? ¿En serio? No me mientan, si es cierto. Ya son las... Bueno, es que perdimos unos minutos al inicio, ¿verdad? Sí. Y fíjense que ahora sí no me fui por otro lado, ¿eh? Ahora sí me fui directo al punto. Intercinesis, apoptosis o especialización. Perfectísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Mario, si andas por ahí, ya casi acabó, ¿eh? Una disculpilla. Lo de 5' y 3'. Ok, 5' y 3' tienen que ver con la orientación de las cadenas de ADN. Si quieren, en los seminarios lo voy a explicar otra vez qué les parece. Así que no se pierdan los seminarios de mañana y el jueves, ¿sale? No se pierdan las clases de mañana y el jueves porque ahí voy a explicar eso de 3' y 5'. Especialización era que si no funcionaba en una parte del cuerpo se mandaba a otra, no que no funcionara, ¿sí? No que no funcionara perdón, no que no funcionara en ese tejido, sino que más bien migraba a otro tejido, simplemente, no que no funcionara él, simplemente migraba a otro donde se sometía a diferentes condiciones y ahí maduraba para precisamente cumplir una función específica, ¿sí? A ver, yo quiero hacer apoptosis. No, no hagan apoptosis todavía. Cuando se realiza la especialización, ¿la célula ya no regresa al ciclo? Sí, sí puede regresar. A ver, vamos a recordar. En intercinesis, ¿puede reingresar al ciclo celular? Sí. En la especialización, ¿puede reingresar al ciclo celular? Sí. En la apoptosis, ¿puede reingresar al ciclo celular? No, porque se va a morir, ¿verdad? Entonces no va a reingresar. Entonces, cuando una célula entra a la fase G0, en el periodo de intercinesis, un reposo para volver a acumular lo que necesita. En el periodo de apoptosis, cuando no acumuló lo necesario para su reproducción, ¿sí? Perdón, cuando duplicó a su material genético de manera inadecuada, y bueno, pues tenemos que eliminar esas células, si no ya vimos las consecuencias que ocurren. Y en la fase de especialización, donde simplemente migró a otro tejido, no porque no pueda cumplir su función en el tejido que corresponde, sino porque tiene que migrar para, como les dije, someterse a otras condiciones, someterse a, no sé, vamos a ponerle antígenos, contracciones, qué sé yo, y especializarse para reconocer esas condiciones y responder de alguna manera con a ese, ¿sale? Bueno, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, chicos, porque ya nos extendimos demasiado. Mario, si andas por ahí, otra vez una disculpa. Este,
pero ya terminamos, ¿sí? Tomen sus capturas, tomen sus fotos o lo que estén haciendo, porque ya voy a quitar esto y esto, pues ya saben, se borra. O bueno, ¿saben qué? Se los publico, ¿sí? Se los publico. ¿En dónde? Mañana ahora sí les digo, porque ya no nos queda tiempo, ¿sale? Bueno, es todo de mi parte el día de hoy, chicos. Espero que este repaso